En enero de 1964, una mujer descalza y esquelética cruzó corriendo los campos secos de Guanajuato. Se llamaba Catalina Ortega y escapaba de un rancho donde ser joven y bonita era una condena a muerte. Cuando por fin llegó ante la policía de León, dijo algo que sonaba imposible, que en ese rancho habían mujeres presas, niñas compradas y un patio que era un cementerio. La policía fue y empezó a cavar. De el rancho del Ángel salieron restos de 91 personas, mujeres, hombres y fetos. 91 cuerpos enterrados a minutos de un pueblo donde todos juraban no haber visto nada. Los periódicos las bautizaron con un apodo que México no ha podido olvidar en 60 años: las Poquianchis. 4 hermanas que construyeron una red de trata y muerte que funcionó durante 15 años, no escondidas en la sierra, a la vista de clientes, de vecinos, de curas, de alcaldes y de policías. Y aquí van las 3 preguntas que sostienen este caso. 1. ¿Cómo se compra y se desaparece a decenas de niñas durante 15 años sin que nadie diga una palabra? 2. ¿Por qué la fuga de una sola mujer logró lo que el Estado no quiso hacer en décadas y media? Y 3. ¿Cómo terminaron 4 hermanas, una debajo de una plancha de cemento, otra libre, caminando por la calle como si nada? Netflix acaba de contar esta historia como ficción, y nosotros vamos a contar la real, y la real es peor. Bienvenidos a Casos sin filtro, donde contamos los crímenes de Latinoamérica como fueron, con fuentes, con fechas y sin suavizar lo incómodo. Hoy, el caso que México convirtió en novela, en película y en serie, porque mirarlo de frente, sin ficción, sigue doliendo. Este es el expediente de las Poquianchis. Quédate, porque el final de cada una de estas hermanas parece escrito por un guionista con sed de justicia poética. Para entender el rancho, hay que empezar en un pueblo de Jalisco llamado El Salto de Juanacatlán, en los primeros años del siglo XX. Ahí nacieron las 4, Delfina en 1912, Carmen en 1918, María Luisa en 1920 y María de Jesús, la menor, en 1924. Hijas de Bernardina Valenzuela y de un policía rural, conocido por su disciplina que hoy llamaríamos por su nombre: violencia. Las crónicas mexicanas cuentan que el padre patrullaba el pueblo armado y que aplicaba en su casa el mismo método que en la calle. Se dice que llegó a encerrar a sus propias hijas en la cárcel del pueblo cuando consideraba que una falda era demasiado corta o una mirada demasiado atrevida. En esa casa, el castigo era el idioma, y las 4 hermanas lo aprendieron perfecto. Cuando lograron independizarse, las mayores hicieron lo que muchas mujeres solas y sin educación hacían en México de los años 40 para no morirse de hambre. Abrieron un negocio en la frontera de lo legal. Primero, fondas y cantinas, después, burdeles. Y aquí nace el apodo. Las hermanas compraron un local a un hombre al que en el pueblo le decían el Poquianchi. El negocio cambió de dueñas, pero no de nombre. La gente empezó a llamarlas las del Poquianchi, las Poquianchis, un apodo heredado de un bar que terminaría en los libros de criminología mundial. Durante años, el negocio fue el de tantos otros: cantina, alcohol, prostitución alterada, sobornos de rutina a la autoridad local. En el papel, incluso llegaron a operar con permisos. Las Poquianchis no empezaron como asesinas, empezaron como empresarias de un rubro que todos los poderes locales conocían y cobraban. Vale la pena detenerse en la geografía de esa expansión, porque explica el modelo. Las hermanas no se plantaron en una gran ciudad,
donde la competencia era dura y la prensa existía. Construyeron una cadena de locales en pueblos medianos del corredor entre Jalisco y Guanajuato, plazas donde el alcalde, el comandante de policía y el cura se conocían por nombre, y donde comprar silencio costaba poco. Cada local alimentaba al siguiente. Cuando una plaza se calentaba, movían mujeres y operación al pueblo vecino y dejaban atrás deudas de favores cobrables. Para finales de los años 50, aquello no era una cantina con cuartos, era una empresa con sucursales, personal de seguridad y logística de transporte. Y aquí conviene romper un mito que la ficción alimenta. No eran mujeres brillantes. Los que estudiaron el expediente describen una administración primitiva, casi analfabeta. Su genialidad no estaba en la contabilidad, estaba en haber entendido, antes que nadie, cuánta gente estaba dispuesta a cobrar por no mirar. El salto al horror vino con una decisión de negocios: dejar de contratar mujeres y empezar a comprarlas. Y para eso se mudaron a donde nadie hiciera preguntas. Ahí las espera el rancho. Pero antes hay que entender cómo se consigue mercancía cuando la mercancía es gente. El método era un embudo con 3 entradas, y las 3 empezaban igual: pobreza. La primera entrada eran los anuncios. En periódicos y de boca en boca se ofrecían trabajo de sirvienta doméstica, bien pagado, para muchachas jóvenes. En un país donde una hija que trabajaba era una boca menos que alimentar, sobraban candidatas. La entrevista era amable, el viaje de ida. La segunda entrada era la compra directa. Enganchadores de las hermanas recorrían rancherías miserables ofreciendo a los padres unos cuantos pesos por una hija adolescente, con la promesa de empleo y una buena vida. Hay registros de niñas cambiadas por cantidades que hoy dan vergüenza escribir. En la lógica brutal de la miseria, algunos padres creyeron que vendían un futuro. Vendían a sus hijas a un matadero. La tercera entrada era el secuestro liso y llano, reservado para muchachas especialmente bonitas que las hermanas o sus matones veían en mercados y fiestas de pueblo. Todas las rutas terminaban en el mismo lugar, la zona de San Francisco del Rincón, Guanajuato, donde las hermanas montaron su base definitiva. Burdeles urbanos como vitrina y a las afueras el depósito. Un rancho conocido como El Ángel o Loma del Ángel, según el documento que leas. Un nombre celestial para el lugar más oscuro del México de posguerra. A la recién llegada le quitaban su ropa, sus documentos si los tenía, y su nombre. La iniciaban. La palabra de los expedientes es esa, y detrás de esa palabra hay violaciones sistemáticas. La endeudaban por su comida y su ropa, para que debiera siempre más de lo que se ganaba. Y a muchas las sometieron con drogas. Los reportes mencionan heroína y cocaína, hasta que la adicción hiciera el trabajo de los candados. Las edades de las reclutadas son el dato que más cuesta leer en frío. Los expedientes y la prensa documentan adolescentes de 12, 13, 14 años. En el vocabulario del negocio, mientras más joven, más valía. Ese detalle solo debería bastar para desmontar cualquier lectura romántica de Madamas de la vieja escuela, que todavía circula por ahí. Y una vez adentro, la deuda hacía el resto. El mecanismo se llamaba servidumbre por deuda y sigue siendo, hoy, la herramienta número 1 de la trata en el mundo. A la muchacha se le cobraba la cama donde dormía, el plato de frijoles, el vestido con el que trabajaba y hasta el jabón. Los precios los ponía la casa, y la casa se aseguraba de que la cuenta creciera más rápido que cualquier pago. La víctima no estaba encadenada a la pared, estaba encadenada a un número imposible.
Muchas ni siquiera intentaban escapar porque creían, de verdad, que deberían quedarse hasta saldar la deuda. El analfabetismo era parte del candado. Para desorientarlas más, las rotaban. Unas semanas en un burdel de un pueblo, luego a otro a 50 kilómetros, luego al rancho. Sin conocer la zona, sin dinero, sin documentos y sin saber a quién acudir, porque el policía de la esquina era cliente. Escapar no era un plan, era un suicidio con pasos previos. Así funcionó la máquina durante 15 años. Ahora entremos al rancho, porque lo que convirtió a las Poquianchis en leyenda negra no fue la trata, fue lo que hacían cuando una mujer dejaba de servir. Dentro del rancho regía una contabilidad de ganado. Las mujeres valían mientras produjeran, y las hermanas, Delfina al mando, María de Jesús administrando, con matones a sueldo, haciendo el trabajo sucio, aplicaban un filtro tan simple como monstruoso. ¿Te enfermabas? Ya no producías. ¿Quedabas embarazada? Aborto forzado. Si sobrevivías, volvías al cuarto. ¿Perdías la belleza por el hambre, los golpes o los años? Ya no producías. ¿Te rebelabas? ¿Llorabas demasiado? ¿Intentabas escapar? Eras un riesgo. Y en el rancho, lo que no producía y lo que era un riesgo iban al mismo lugar, el patio. Los métodos de ejecución que reconstruyó la investigación helaban más por su banalidad que por su sadismo. Palizas colectivas, hambre hasta la muerte, golpes con leños. A algunas les obligaban a pararse dentro de la fosa antes del final. Y el detalle que ningún guionista se habría atrevido a inventar. Los expedientes registran que a veces obligaban a las demás mujeres a participar en el castigo, para repartir la culpa, para que ninguna se sintiera con derecho a denunciar. Cuando exhumaron el patio, entre los 91 cuerpos no solo habían mujeres, había hombres. ¿Qué hacían ahí? La respuesta abre la segunda línea del negocio del rancho. Los expedientes y la prensa de la época documentan que algunos clientes que llegaban con demasiado dinero encima simplemente no volvían a salir. Braceros que regresaban de Estados Unidos con los ahorros de años, comerciantes de paso. En el rancho El Ángel, la muerte era una extensión natural de la caja registradora. Y habían fetos. Ese dato, seco, dice todo lo que este canal no va a describir con detalle por respeto a las víctimas. El hambre merece su propio párrafo, porque no era negligencia, era política de empresa. Las crónicas y los testimonios de las sobrevivientes describen raciones calculadas para mantener a las mujeres funcionales pero débiles, demasiado débiles para correr, para pelear, para pensar en otra cosa que en la siguiente comida. Cuando la policía entró en 1964, varias de las rescatadas pesaban lo que una niña. El hambre era el guardia más barato del rancho. Y estaba la jerarquía interna, el detalle más perverso del sistema. Algunas veteranas quebradas por años de encierro terminaban administrando a las nuevas, repartiendo castigos, vigilando puertas. Las hermanas habían logrado que una parte de los prisioneros cuidara la prisión. Cuando leas testimonios de este caso, vas a encontrar rabia contra esas capatazas. Conviene recordar quién las fabricó. ¿Cuántas pasaron por ahí en 15 años? Nadie lo sabe. Los 91 cuerpos son los que la tierra devolvió, y las crónicas describen fosas con cal para acelerar el trabajo del tiempo. Las estimaciones serias hablan de más de 100 víctimas. Algunas llegan el doble. La pregunta que sigue es la que de verdad importa. ¿Dónde estaba todo el mundo mientras esto pasaba? La respuesta corta: cobrando. Las Poquianchis
no operaban a pesar de la autoridad, operaban con ella. La nómina del silencio incluía policías locales que además eran clientes, funcionarios municipales que renovaban permisos y políticos regionales cuyas campañas, según la reconstrucción periodística de décadas posteriores, recibieron dinero de las hermanas. Cuando una madre llegaba a preguntar por su hija, la denuncia se archivaba. Cuando un rumor crecía demasiado, alguien avisaba al rancho antes que al juez. Y hay una capa más incómoda todavía, la social. Las víctimas eran hijas de la miseria, campesinas, indígenas analfabetas. En el México de los 50, una muchacha pobre que se iba con desconocidos no generaba una investigación, generaba un chisme y un juicio moral contra ella. La sociedad entera había decidido de antemano que esas mujeres no valían una búsqueda. Ese es el verdadero mecanismo de la impunidad, y conviene decirlo sin anestesia. 15 años de fosas no lo sostiene la astucia de 4 hermanas, lo sostiene un pueblo que sospecha y calla, un policía que cobra, una prensa local que no pregunta y un Estado para el que los pobres son invisibles hasta que salen en una fosa. Cuando el caso reventó en 1964, ese andamiaje entero entró en pánico. Las crónicas de la época registran renuncias repentinas, traslados de comandantes, funcionarios menores que se esfumaron de sus puestos en semanas. El gobierno de Guanajuato prometió investigar la red de protección. Esa investigación, te sorprenderá saber, no produjo un solo proceso de peso. En los archivos quedó la lista de los burdeles con sus permisos firmados y sellados. Los sellos eran de oficinas públicas, las firmas de servidores públicos, y ninguna de esas firmas pisó jamás un tribunal. Hay una imagen de aquellas semanas que conecta este caso con el México de hoy y de una forma que eriza la piel. Madres llegando por su cuenta a las excavaciones, con la foto de su hija en la mano, a preguntar si estaba entre los huesos. 60 años después, en otro contexto y con otras cifras, las madres buscadoras mexicanas siguen haciendo exactamente eso. El país cambió de siglo, la escena no. Pero la caída, cuando llegó, no vino de una investigación, vino de abajo, de una de las invisibles que decidió no serlo más. Enero de 1964. Catalina Ortega llevaba en el circuito de las hermanas el tiempo suficiente para saber que el rancho tenía una sola salida y que era bajo tierra. Estaba enferma, golpeada y, según la crónica, ya en la lista de las que no producían. No tenía nada que perder y eso la volvió peligrosa. Aprovechó un descuido y corrió, no hacia su casa, ahí la buscarían primero, sino hacia León, hacia la policía. Piénsalo un segundo. Denunciar ante la misma institución cuyos uniformados eran clientes del negocio. Catalina lo hizo igual, y esta vez la denuncia cayó en manos que no estaban en la nómina. El 12 de enero de 1964, un operativo llegó hasta el rancho. Lo que encontraron primero fueron las vivas. Alrededor de una docena de mujeres esqueléticas, aterradas, algunas sin poder caminar. Varias tardaron días en aceptar hablar. Estaban seguras de que la policía las devolvería a las hermanas. Esa reacción, sola, describe 15 años de Guanajuato mejor que cualquier estadística. Después, alguien notó la tierra removida del corral. Trajeron palas. Las excavaciones duraron semanas y se convirtieron en el evento mediático del año. Fotógrafos de todo el país retratando cráneos alineados junto a las fosas, madres de desaparecidas llegando en camiones a buscar entre los restos algún vestido conocido.
El conteo final oficial: 91 cuerpos. México entero conoció de golpe los nombres de Delfina y María de Jesús González Valenzuela, capturadas en el operativo, y conoció el apodo que la prensa convirtió en marca: las Poquianchis. Faltaban 2 hermanas, y faltaba escuchar a las que salieron vivas de ese corral, porque lo que contaron es la parte del caso que la ficción nunca alcanza. Las mujeres rescatadas del rancho salieron a un mundo que no sabía qué hacer con ellas. Primero, los médicos. Desnutrición severa, enfermedades sin tratar, embarazos, lesiones de años de golpes. Después, los interrogatorios. Y ahí, los agentes descubrieron algo que descolocaba. Varias defendían a las hermanas, o al menos no se atrevían a acusarlas. Hoy, eso tiene nombre y bibliografía. En 1964 se leyó como ingratitud o complicidad. Nadie les ofreció lo que hoy llamaríamos atención psicológica, a declarar y a su casa. El problema era que muchas ya no tenían casa. Algunas habían sido vendidas por sus propias familias. ¿A qué mesa vuelves después de esto? Otras cargaban el estigma. En el México de 1964, haber estado en un burdel, aunque fuera secuestrada, te marcaba más a ti que al que pagó por ti. Hubo reencuentros de foto y llanto, sí. Y hubo puertas cerradas, pueblos que murmuraban y mujeres que se cambiaron el nombre para poder tener una vida. La prensa, que durante 15 años no encontró el rancho, ahora no encontraba el freno. Fotógrafos persiguiendo sobrevivientes, titulares que publicaban nombres completos, reporteros pagando por detalles escabrosos. El país, que las había ignorado como desaparecidas, las devoraba como espectáculo. ¿Y Catalina Ortega, la mujer que corrió descalza y tumbó el imperio? La historia le debe una estatua y ni siquiera le guardó bien el rastro. Después del juicio, su nombre se desvanece de las crónicas. La heroína de este caso se perdió en el mismo anonimato del que salió. Guárdate este dato para el final, porque dice mucho de qué recuerda un país y qué decide olvidar. El proceso se instaló en Irapuato y fue menos un juicio que un exorcismo nacional. Multitudes se agolpaban para ver pasar a las hermanas gritando ¡brujas! Y pidiendo linchamiento. La policía tuvo que protegerlas. La ironía es gruesa, de la misma gente que durante 15 años no había querido ver nada. María Luisa, que estaba prófuga, terminó entregándose ella misma. Según las crónicas, le tenía más miedo a la turba que a la cárcel. La cuarta hermana, Carmen, ya no llegó al banquillo. Murió de cáncer. Las fuentes discrepan sobre el momento exacto, y en el expediente de este canal, esa fecha queda marcada como dato en disputa. Frente al juez, desfiló el catálogo completo del horror: homicidio, lenocinio, trata de personas, corrupción de menores, abortos forzados, soborno. Las sobrevivientes declararon, algunas familias identificaron restos, y las hermanas, lejos de quebrarse, se defendieron con una frase que quedó para la historia negra del país. Delfina, con la contabilidad moral de una empresaria, alegó en esencia que ellas no mataban a nadie, que las muchachas se morían solas. La sentencia: 40 años para cada una. La pena máxima disponible entonces. Ni una pena de muerte, ni cadena perpetua. 40 años por 91 cuerpos. Haz la división si quieres. El resultado ofende solo. Un dato para dimensionar dónde quedó este caso en la historia criminal mundial. Los récord Guinness llegaron a registrar a las hermanas González Valenzuela como la sociedad asesina más prolífica
de la que se tenga registro, por encima de nombres que llenan documentales en inglés. El caso más grande de este tipo no ocurrió en Estados Unidos ni en Europa. Ocurrió en un rancho de Guanajuato y fuera de México casi nadie lo cuenta. Ese hueco es exactamente el trabajo de este canal. Hay que imaginar la escena para entender por qué este juicio marcó a una generación. Las audiencias se transmitían al país por radio y prensa como una telenovela macabra. Los fotógrafos retrataron a las hermanas, dos mujeres mayores, de rebozo, con cara de abuelas de misa, junto con los cráneos numerados de sus víctimas. Esa disonancia, la de un monstruo con cara de señora decente, es exactamente la imagen que México no pudo digerir, y la razón por la que el caso saltó de la nota roja a la literatura. Junto a las hermanas cayeron algunos empleados y matones del círculo, sentencias menores, nombres que la historia no retuvo. Pero lo que el juicio no tocó fue la otra lista, la de los clientes, los policías cobradores, los funcionarios que firmaron permisos. De la nómina del silencio, nadie pisó la cárcel. El sistema juzgó a las hermanas y se absolvió a sí mismo. Quedaban una última pregunta, la tercera del inicio. ¿Qué pasó con ellas? Porque los finales de las Poquianchis parecen dictados por un narrador con sentido del castigo. Delfina, la mayor, la jefa, murió en la cárcel de Irapuato en octubre de 1968, y la forma es de no creerse. Se hacían obras de construcción en el penal, y una carga de mezcla cayó desde lo alto sobre ella. La versión más difundida agrega un detalle de guión. El obrero se habría asomado con la revolvedora para alcanzar a ver a la asesina famosa, y le vació el cemento encima. La mujer que enterró a decenas en tierra sin nombre murió aplastada por el cemento ajeno. Toma esa versión con pinza. Está en las crónicas, no en un peritaje, pero en México ya es parte del caso. María Luisa murió en prisión en 1984, consumida y, según los reportes de la época, en un deterioro psiquiátrico severo. Carmen, como vimos, se la llevó el cáncer sin sentencia firme. Y María de Jesús, la menor, aquí viene el final que más incomoda: salió libre. Cumplida una parte de la condena y con los beneficios de la época, dejó la cárcel siendo una mujer mayor. Y las crónicas cuentan que se casó con un hombre que había conocido estando presa y se esfumó en el anonimato, donde murió de vieja hacia los años 90. La única Poquianchi que la justicia devolvió a la calle murió en su cama. El rancho fue desmantelado. Del imperio quedaron ruinas y un municipio, San Francisco del Rincón, que pasó décadas intentando que su nombre volviera a significar zapatos y no fosas. En 2024, al cumplirse 60 años del hallazgo, la prensa de Guanajuato volvió al tema y encontró lo de siempre. Vecinos que prefieren no hablar, terrenos que cambiaron de manos y de nombre, y ninguna placa, ningún memorial, ningún lugar donde se lean los nombres de las víctimas, entre otras cosas porque la mayoría nunca fue identificada. El lugar del mayor feminicidio serial documentado del continente no tiene ni un letrero. Y la cultura hizo su parte, cada época con su espejo. En 1976, Felipe Casals llevó el caso al cine con Las Poquianchis, una película áspera, casi documental, que puso el foco donde dolía, en la miseria que vendía a las hijas. En 1977, Jorge Ibargüengoitia publicó Las Muertas, una de las grandes novelas mexicanas del siglo. Cambió los nombres, las volvió Las Hermanas Baladro, y contó el horror con una ironía seca que lo hace más insoportable, no menos.
Y en septiembre de 2025, Netflix estrenó la serie basada en esa novela, dirigida por Luis Estrada, que devolvió el caso a la conversación global y llenó los buscadores con la misma pregunta que probablemente te trajo aquí. ¿Qué tan real es esto? Ya lo sabes, más real que la serie, con menos humor y con un detalle que la ficción siempre recorta: los nombres de la nómina del silencio, que nunca pagaron nada. 60 años después, México sigue contando esa historia. La pregunta de cierre es ¿por qué? Y la respuesta no es cómoda. En este canal lo decimos claro: las Poquianchis fueron monstruos y ningún contexto las absuelve. Pero si esta historia se cuenta 60 años después, no es por ellas, es porque el mecanismo que las hizo posible no se ha ido. El caso funciona porque cada pieza hizo su parte: la pobreza que puso a las víctimas en la vitrina, los padres que firmaron con la miseria en la mano, los clientes que no preguntaron, los policías que cobraron, el pueblo que murmuró y calló. Quita a las hermanas y el engranaje queda intacto, esperando administración nueva. Eso es lo que Ibargüengoitia entendió, y por eso su novela no envejece. El villano de esta historia es un sistema con 4 caras visibles. Y la vigencia duele. La trata de personas sigue siendo uno de los negocios criminales más rentables de América Latina y sigue reclutando igual, con anuncios de trabajo, con promesas, comprando miseria. Las Poquianchis no son una reliquia en blanco y negro, son un manual de instrucciones que el crimen sigue usando. Que el único freno que encontró aquel imperio haya sido una mujer descalza, corriendo por un campo seco, debería quitarnos el sueño a todos. Y que esa mujer, Catalina Ortega, no tenga hoy ni una calle con su nombre mientras las asesinas tienen serie de Netflix, dice algo incómodo sobre qué historias elegimos monumentalizar. Los monstruos consiguen actrices que los interpreten. Las heroínas pobres consiguen el olvido. Si este caso te removió algo, suscríbete y compártelo. Cada caso que se cuenta es un caso que no se olvida. En la descripción tienes el expediente completo del caso anterior para descargar gratis. Y dime en los comentarios, ¿qué caso quieres que investiguemos a fondo? Nos vemos en el próximo episodio. Sin filtro.